Yo quiero elegir, reza el lema de la millonaria campaña publicitaria de la Asociación de AFP, que está impulsando en medio del actual proceso constituyente en abierta intervención política que busca proteger el gigantesco negocio del que se financia toda la élite económica del país. El objetivo de la campaña es instalar recelo ante los acuerdos de la Convención, apelando al individualismo que se ha sembrado durante décadas. Yo elijo qué hacer con mis ahorros previsionales, dice otra de las frases publicitarias dirigidas a los cotizantes del sistema, los mismos que no pudimos decidir si queríamos que nuestros ahorros se gastaran en esta campaña o no. El apelar a la libertad de elegir es una constante en el discurso de la derecha. Lo hemos escuchado con majadería en el último periodo, sobre todo cuando el proceso constituyente comenzó a replantear el acceso de la ciudadanía a los derechos fundamentales, que bien se sabe, en Chile aún son un nicho de negocio para la empresa privada. Apelan a la libertad de enseñanza y al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como valores esenciales, pero detrás de esta fraseología está la defensa inescrupulosa del comercio y de la educación a todo nivel, eso sí, con el subsidio del Estado. Lo mismo sucede en salud. Enarbolan la libertad de decidir entre el sistema público o el privado, pese a que solo el 20% de la población se atiende en el sistema privado. El 80% restante acude al sistema público a pesar de estar desfinanciado, porque recibe a todos los que discriminan las ISAPRES, a los viejos, a las mujeres en edad fértil, a los pobres. En el caso de las pensiones, tema con el que comenzamos esta reflexión, el descaro supremo. Hablan de libertad de elegir, los mismos que durante 41 años han parasitado el ahorro previsional obligatorio de las y los trabajadores del país a cambio de pensiones miserables. Pero, ¿podemos hablar de libertad de elegir las personas que vivimos en Chile? En marzo de este año, los habitantes de la comuna de La Higuera, en Coquimbo, votaron en una consulta ciudadana impulsada por el municipio a favor del proyecto minero Dominga, proyecto fervientemente rechazado por la ciudadanía debido a los efectos nocivos en el ecosistema. Los votantes consultados por los medios de comunicación esgrimieron la necesidad de trabajo y de desarrollo para la comunidad como razones para apoyar este proyecto. Hace 2 semanas fue muerto Juan II Catril, quien a sus 66 años trabajaba para Forestal Mininco, junto con otros miembros de su comunidad, dando cuenta con este hecho del conflicto fratricida incubado por las autoridades en complicidad con las forestales para dividir la lucha por las demandas del pueblo mapuche. Pero el problema es que antes el ingreso mensual de los comuneros no alcanzaba la línea de la pobreza, mientras que como subcontratistas de las forestales aumentaron a casi el doble del salario mínimo. En Chile, el 50% de los asalariados y asalariadas gana menos de 400.000 pesos mensuales, cifras que no alcanza para sacar a una familia de la pobreza, lo que obliga a recurrir al crédito para pagar la libertad, entre comillas, en la atención médica y la libertad de enseñanza de nuestros hijos, o simplemente para pagar el supermercado cuando no se alcanza a llegar a fin de mes. ¿Cuán libres son de elegir los habitantes de las higueras que votan por un proyecto contaminante? ¿O los mapuches que trabajan para las forestales en la Araucanía? ¿Cuán libres son? ¿Cuán libre es la voluntad plena en que nos mantenemos en trabajos con extensas jornadas y mal pagados? Lo que la derecha oculta cuando habla de libertad es que solo tienen posibilidad de elegir libremente a aquellas personas que tienen resueltas sus necesidades básicas. Una persona sin trabajo, sin la posibilidad de alimentar a su familia, sin poder otorgarle cobijo, salud o educación, es esclava de esas necesidades, y cualquier ofrecimiento que mejore, aunque sea un poco, la precariedad de la vida, va a condicionar el ejercicio de la libre elección. Es por ello que para hablar seriamente de libertad, con letras mayúsculas, el Estado debe garantizar la cobertura de los derechos básicos fundamentales, debe cubrir los requerimientos de las personas en estado de carencia, y eso se llama seguridad social. ¿Cómo está Miriam en este nuevo capítulo de debate social en nuestro programa? Estamos iniciando ahora en Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, este nuevo capítulo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estamos aquí en Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde, en este espacio que nos abre la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile en la 102.5.
Hablabas de libertad, Ana, esa libertad que nos promueven convenientemente cuando lo favorece Claro. a ella, esa libertad que obliga al trabajador cesante a firmar un contrato por el mínimo en una empresa, si es que tiene suerte de que le sea formal el trabajo. Y si no, lo obliga a la precarización, a la informalidad, al ambulante. Pero si fuera, en el mejor de los casos, un contrato que seguramente a estos empresarios que nos promueven la libertad de elegir, nos hacen elegir ganar el mínimo en una empresa donde nos exigirán sin duda alguna el máximo. Así es que retumban en mi mente todavía las palabras, una excelente reflexión de introducción para este programa de lo que va a ser ahora el trabajo, su valor. Tendremos en esa tónica el programa de hoy. Así es, vamos a estar conversando con dos invitados en un rato más, que ven el trabajo desde distintos ángulos, y eso es la riqueza que nos van a entregar en un momento más. Sí, mira, el tema de la libertad te lo refriegan a cada rato por todos lados, la derecha habla, se llena la boca con esto de la libertad, o sea, el tema está en que carecemos de libertad para elegir en muchos casos. Sí, y hablaba de las AFP, esa libertad que solo nos permite elegir el nombre de la administradora, pero no el verdadero... ¿En qué sistema queremos cotizar? Sistema de seguridad social, no, es solo la libertad llega hasta elegir el nombre, nada más, todas funcionan tal cual. Y el trabajo está amarrado a ella porque somos los trabajadores, los clientes cautivos y obligados de estas administradoras. Entonces, el trabajo sin duda es lo que fomenta las riquezas, lo que aspira al país para adelante. El trabajo está en el centro de las aspiraciones de cualquier persona, constituye el medio para obtener el sustento para la familia, obviamente, y es esencial sentir esa seguridad de bienestar. Por tanto, debe constituir un derecho fundamental, y también esperemos que este Chile cambie, que luchemos por el apruebo, porque si muchos están asustados y invierten muchos millones en estas campañas, es porque seguramente a ellos les afecta y es bienestar para la mayoría. Están desesperados, se nota que están desesperados. Y tú decías muy bien, nosotros no tenemos la libertad siquiera de decidir si queremos que nuestro ahorro previsional se invierta en campañas. ¿Así? Estamos llenos de propuestas, nos llegan correos, nos llega de todo, está en los YouTube, en toda la publicidad están gastando pero una millonada, digamos, y eso indigna porque son los mismos de siempre. Y hablabas de la libertad de elegir, los pobladores, por ejemplo, de Quintero y Puchuncaví no pueden elegir sacar todas estas empresas que los tienen recontaminados, Ana, y que los tienen ya ahogados, hipotecadas su salud, la de sus hijos, que el agua, que ni siquiera llega agua potable allá, sino agua de unos pozos profundos, está contaminada. Así es. Qué drama el de Quintero, Puchuncaví y Ventana, digamos que son unas zonas que le han llamado de sacrificio, y esto se arrastra hace tantos años que es terrible que todavía no haya una solución seria, y se tira la pelota porque uno escucha los comentarios, se plantea que ahora es Codelco, la condición de Codelco en Ventana la que está contaminando. Los de Codelco pararon, según dijeron, pararon su trabajo el lunes, pero nuevamente este miércoles surgió una nueva contaminación, los niños cierran los colegios, cierran los espacios públicos, pero ¿de qué sirve si la contaminación está en el aire? Si están en sus casas y no están en el colegio, igual se están contaminando. Yo me parece terriblemente espantoso, porque ¿qué hacer? ¿Qué hace la gente Puchuncaví? ¿De qué libertad hablan? Eso, yo me quedo, ¿de qué libertad pueden cambiar hablan? de lugar? Le están contaminando su hábitat, los están envenenando diariamente, y se tienen que quedar ahí
Y no es una lucha de ahora, recordar que esta lucha viene de más de unas 10 décadas, yo diría un siglo atrás. Quintero y Puchuncaví se dio a conocer en 2018, donde hubieron más de 1.600 vecinos contaminados en aquel tiempo, con problemas de cefalea, vómitos, y los niños con problemas de sensibilidad en las extremidades, todas contaminaciones por azufre, arsénico y material particulado. Entonces, cuando nos hablan de ciertas libertades a medida de lo que a ellos les favorece, nosotros como trabajadores, pobladores, estudiantes, tenemos que estar atentos y alertas, saber leer entre líneas, no caer. Sí, sí, yo creo que aquí es las autoridades que asumieron recientemente, que vienen con este problema heredado, porque o sea, no es solamente del 2018, ya en el 2011 hubo un episodio, estábamos leyendo de dónde viene ya en el 92, ya hubo una primera crisis de contaminantes en la zona, donde determinaron que tenían que mejorar la ventilación, crearon campañas de descontaminación que no... Claro, al parecer no funcionó desde ese momento y hoy día sigue existiendo estas crisis ambientales donde se envenena la población en este sector. Las autoridades tienen que hacer algo y si efectivamente estas autoridades nuevas, digamos, que tienen una sensibilidad medioambiental muy fuerte, debieran poner mano a la obra y debiera notarse ya el cambio de mano, digamos, el cambio, digamos, la seriedad con que van a tratar estos temas. No puede pasar, no puede seguir pasando que siga gente respirando, que niños sigan respirando que se abuse de la pobreza, claro, que vayan estas tremendas esta verdadera potencias. tabla periódica, sí. Decíamos, veíamos que o sea, todos los productos de la tabla periódica están respirando permanentemente, envenenándose, y eso no puede ser. Así es. Nos vamos a un pequeño corte comercial, hablaremos del trabajo con dos tremendos y potentes invitados a la vuelta. La canción elegida por la invitada de esta ocasión es Sing of the Time de Harry Styles. Así es, nuestros invitados serán, para anunciarlo, Valentina Doñé de Fundación SOL y Marco Bonnefoy, dirigente sindical, director de la Confederación Bancaria. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recordamos, pueden volver a ver y escuchar estos programas en nuestro fanpage @canal.social. Hoy nos acompañan dos grandes amigos. Estamos con Valentina Doníez, antropóloga social de la Universidad de Chile, bienvenida, investigadora Gracias. De Fundación SOL en temas de relaciones laborales y condiciones de trabajo, dinámicas internas del sindicalismo y otras tantas acciones más. Y con Marco Bonnefoy, dirigente del Sindicato del Banco de Chile y director nacional de la Confederación Bancaria y afines, sectores afines. Así es, muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, sí, muchas gracias, un placer compartir con ustedes en esta oportunidad. Súper. Mire, una primera pregunta que es casi imperdible en estos momentos es si han visto el borrador de la nueva Constitución y qué les parece en torno a los temas laborales, digamos, que es según una opinión que hemos estado viendo, nos parece bastante auspicioso. ¿Es para ustedes también auspicioso lo que se está viendo en el borrador de la nueva Constitución? Mira, yo he estado siguiendo bastante de cerca el debate, entonces la verdad es que me parece auspicioso, sí, como tú lo dices, es un buen concepto. Le faltan algunos temas, sin lugar a dudas, no es la redacción perfecta, por así decirlo, pero no vamos a ir por la perfección, además es una ley, es un marco normativo, y lo que hay que pensar, más bien, lo que se nos viene es pensar cómo eso se lleva a la realidad. Después de escuchar el debate y cómo se dio la discusión tanto en la comisión como en el pleno, se puede ver que finalmente se referendó, digamos, el concepto de libertad sindical como un aspecto que contiene tanto derecho a sindicalización,
negociación colectiva amplia y huelga amplia también. Entonces me parece que ese es un primer aspecto importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en derecho de sindicalización se determinó, se detalló que pudieran ser tanto trabajadores del sector público como privado, que pudieran hacer sus sindicatos. ¿Ya? Eso no estaba en la antigua ley y obviamente generaba bastante dificultades en el sector público. Por otra parte, el derecho de negociación colectiva se detalló la posibilidad de negociar en distintos niveles. Eso también es una demanda del movimiento de trabajadores de muy larga data, ¿cierto? Claro, Que está fue- muy amarrado, digamos, todos los trabajadores a la negociación por empresa. Y la derecha, las propuestas de la derecha fueron justamente en decir, no, la negociación colectiva en la empresa en que laboran. Era una copia Claro. de lo que decía la Constitución del 80. Y por último, el tema de la huelga, que se dejó, por una parte, que sean los trabajadores los que definan los objetivos y que no esté amarrada a la negociación colectiva. Entonces, esos dos elementos para la huelga también representan un marco normativo amplio que después vamos a ver cómo queda en la ley, porque lamentablemente, y aquí hay que saberlo, en la discusión de las normas transitorias, finalmente se aprobó que el presidente de la República tenga que presentar un proyecto de ley en 2 años desde que se promulga la constitución, la nueva constitución, y que a partir de ahí, entonces se ve un poco forzada, obligada la ley, cuando uno debería decir, no, estos principios, estos elementos contenidos en la Constitución tienen que partir desde el minuto 1, con o sin ley. Y ahí los sindicatos irán como palpando, construyendo organización, acción, etcétera, y después vendrá la ley, pero dejar a este Parlamento con 50% de fuerzas conservadoras y también con muchos que desconfían de los trabajadores. Claro. Es problemático. Ahí hay que esperar a ver cómo se Claro. trasvasija, digamos. Todo Claro, y también me parece muy importante que los y las trabajadoras estén ahí para fijar las condiciones. O sea, no puede ser que la Constitución determine todas estas cosas amplias y después hay una ley que procedimentaliza, que limita, que, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Son, claro, los temores. Claro. ¿Qué piensas tú, Marco, del borrador hasta el momento? Sí, mira, nosotros como Confederación Bancaria, la verdad es que intentamos de ser partícipes también de esta discusión, un trabajo muy responsable, hicimos un informe con la ayuda de nuestra abogada. Excelente informe. Con el trabajo de los dirigentes sindicales en base a nuestra experiencia, lo que necesitamos como dirigentes sindicales va a ser una labor que contribuya a generar mayor equidad, a que dé las herramientas necesarias para que los sindicatos podamos trabajar de la manera que permita que lo que se obtenga se refleje en mejorar la igualdad y la equidad en nuestro país. Y bueno, tuvimos, la verdad que quedó bastante bueno, y cuando lo comparamos con lo que se incorporó, finalmente arrojó el trabajo de la Convención Constitucional, la verdad que quedamos bastante satisfechos. Porque en materia laboral creemos que cumple casi con todo lo que nosotros creemos que necesitamos. Y claro, bueno, la verdad que no nos sorprende. Bueno, nos sorprende el hecho de que cuando aparecen todas estas iniciativas que dan justicia, veamos una resistencia inmediata de la derecha por frenar estos cambios. Cuando uno ve, cuando hicimos este trabajo, nosotros miramos el estudio comparado de países desarrollados, y que ellos lo tienen todo. Entonces, ¿cómo por un lado queremos tener un Chile desarrollado, ¿cierto?, en materia económica? Y cuando hablamos de derechos de los trabajadores, no, pretenden mantener las condiciones que siempre han mantenido en Latinoamérica, con toda esta precariedad, con esta insuficiencia de derechos de parte de los trabajadores. Yo en lo personal creo que si nos ceñimos al trabajo de la Comisión Constitucional, yo creo que en materia laboral ha sido bastante auspicioso. Yo creo que nos entrega la herramienta en titularidad sindical, que es una de las grandes enfermedades que tenemos con tantas, donde negocian los grupos negociadores que están creados para debilitar a los sindicatos, y el hecho que tengamos esa instancia, la titularidad sindical, que permite que sea el sindicato, en definitiva, que sea representante, como debe haber sido siempre, el que pueda participar y negociar y representar a los trabajadores
es una importancia. El derecho a la huelga, yo creo que también lejos el derecho a la huelga, y es un trabajo, bueno, hay que decirlo también, que pueden salir y ojalá, y todos esperamos que se aprueben todas las iniciativas, se apruebe el texto completo de la nueva Constitución, pero y en el término laboral para los trabajadores hace un tremendo desafío, porque podemos tener el cambio de la Constitución, pero tenemos que mejorar la dinámica laboral. Tenemos que aprender a entender de que los trabajadores tenemos que unirnos, tenemos que participar de manera unida, de manera coordinada. Si eso no ocurre, si no generamos esa empatía entre los propios trabajadores y ponemos toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento en beneficio de los propios trabajadores en crear organizaciones que sean poderosas, únicas, en el que en la banca tengamos una pura organización que represente a todo el sector financiero, vamos a poder, la única manera que podamos enfrentar y mejorar las condiciones de los trabajadores. Si no tenemos, vamos a seguir exactamente igual. Sin duda los trabajadores tenemos que tener la claridad que somos los que realmente generamos la riqueza. Eso se ha visto ahora en pandemia y quedó más claro. Y sin duda que nuestro trabajo vale. Para allá vamos, para el trabajo vale, Valentina. Sí. Una de las últimas campañas lleva ese nombre, de Fundación Sol. Cuéntanos, ¿cómo resultó la campaña Tu Trabajo Vale? ¿Cuántos sindicatos participaron? ¿Y si se cumplió el objetivo o no? Esta era una segunda versión, ¿cierto? Es una segunda versión, porque ya lo habíamos hecho por ahí el año 2012, cuando hicimos un primer acercamiento al debate público respecto del salario mínimo. Ahí también hicimos toda una discusión, preparamos un documento técnico para discutir justamente los parámetros en los cuales se diseña la política del salario mínimo. Que lo bueno es que sentimos que hoy se está percibiendo ese cambio, ¿no es cierto? Cuando hablamos, no sé, el gobierno dice, subámoslo a 400.000, deficiente, obviamente, pero estamos dando pasos para comprender que el valor del trabajo, que las remuneraciones en Chile son muy bajas, ¿ya? Respecto a tu pregunta específica sobre la campaña, bueno, tuvimos en el mes de marzo y abril, terminando el 1 de mayo, con una campaña que principalmente, y debido a que recién estábamos saliendo un poquito de la pandemia, principalmente por mail, por formas virtuales, pero tuvimos a cerca de 20 sindicatos activos presentes y también algunos que hicieron actividades presenciales para el 1 de mayo, en lo cual entregaron unas cartillas que nosotros preparamos. Fueron 5 cartillas, una general sobre el tema del valor del trabajo, entonces tratando de reflexionar sobre cómo es tan importante el derecho a la libertad sindical, porque es a través de la acción colectiva, a través de la cual uno puede negociar, uno disputa el valor del trabajo en el espacio laboral. ¿Me entiende? Ya no se trata solamente de exigir bonos, de exigir al gobierno aumentar el salario mínimo, sino que de en la empresa disputar el valor del trabajo, y ahí entonces la organización de los y las trabajadoras es fundamental. Esa es la primera cartilla general, y hay 4 cartillas, una sobre sindicalización, negociación colectiva, participación de los trabajadores en la empresa y huelga. Y ahí lo conecto con el otro punto al cual llegó Marco, y que dice relación con que no basta la ley, no basta que haya una buena constitución, una buena norma sobre trabajo y derechos colectivos, sino que hay que hacerlo carne y tiene que haber conciencia de los y las trabajadoras. Entonces, a eso apuntaba justamente esta campaña. Estas cartillas están, bueno, tratan de ser una herramienta pedagógica en simple, en sencillo, en 4 o 5 páginas, explicar, por ejemplo, a través de casos internacionales, a través de la situación de Chile, el diagnóstico de qué pasa en Chile, cuáles son los problemas. Están en la web, están en una parte específica de la web, pero de Fundación Sol. Claro, www.fundacionsol.cl, se pueden descargar libremente, gratuitamente, y como decía, el objetivo es que a través de esta herramienta pedagógica uno puede explicar de qué se trata. Por ejemplo, tiene un elemento de historia, para que todos
digamos, esto viene de hace un siglo. O sea, la situación de hoy se debe a que los y las trabajadoras lucharon en el siglo XIX, en el siglo XX. O sea, yo puedo tener vacaciones, yo puedo tener un sueldo mínimo, yo puedo tener una participación en la empresa, porque fueron peleas y ganadas. Seguridad social. Seguridad fue una social. demanda tremenda del movimiento Justamente. sindical. Entonces, da perspectiva histórica, una mirada comparada con otros países, un diagnóstico de lo que pasa en Chile y también una parte de preguntas y respuestas. Pero ahí a mí me resulta, porque el tema de la teoría es difícil traspasar a nivel de teoría esto, digamos, la fuerza, porque la gente, los trabajadores se tienen que dar cuenta del valor de su trabajo, y eso, como tú planteas, digamos, en el marco del sindicalismo de empresas, que además está totalmente reglamentado, que la mayoría de los está muy amarrado, y de los que salían a huelga perdían, porque finalmente la empresa decidía lo que pasa en la banca, digamos, es que tienen establecido cuánto van a entregar y no se mueven ni un peso más allá de lo que... Exacto, Entonces ahora, por eso es lo mismo auspicioso el tema de la nueva Constitución y los derechos, porque va a ser en la práctica donde los trabajadores van a empezar a presionar y a calibrar nuevamente cuánto es lo que pueden ellos, cuánto es lo que vale su trabajo, porque ahí van a yo lo comparto, Nita, y bueno, primero que nada un reconocimiento a Fundación SOT, que para los sindicatos es tremendamente importante el trabajo que realizan, porque la cantidad de insumos que uno puede recoger de todo lo que ellos hacen nos permite a nosotros también tener una mirada mucho más global, porque esta enfermedad que tenemos, que los sindicatos estamos insertos en su propia empresa, nos permite no tener una visión más global, nos quedamos solamente con lo que conocemos y el sector que nos representa. Entonces, gracias a Fundación SOT, la Nodo 21 también, como te digo, nos permite hacer mejor, de cierta manera, nuestro trabajo. No, yo comparto, hay cosas que mejorar. Yo creo que es súper importante y que se habla poco de lo que son las relaciones laborales. O sea, yo creo que hay que profundizar mucho más en mejorar las relaciones laborales. La medida que mejoremos las relaciones laborales y que los empresarios entiendan de que mejorando las relaciones laborales, la empresa va a ser más productiva. ¿Por qué? Porque va a tener mejores ambientes de trabajo, van a tener mejor disposición de los trabajadores a aportar toda su capacidad intelectual al desarrollo de su actividad. Yo creo que esa cosa la tenemos que mejorar porque, lamentablemente, como dices tú, efectivamente hay una posición de los empresarios de hacer negociaciones súper agotadas. Ellos tienen un presupuesto y de ahí no se mueven. Y como saben que tienen la ley a su favor porque la huelga tiene un proceso que es agotador. Sí. Además, si nombramos que los procesos de negociación colectiva son súper estresantes porque hay una mala práctica de dejar todo para el final. Siempre nosotros tenemos, la verdad que nosotros nunca hemos negociado colectivamente, yo soy dirigente sindical hace más de 20 años. Son convenios. Puros convenios colectivos. Pero así todo, partimos con las 2 primeras semanas conversando, una pequeña conversación sobre un tema específico. Y, por ejemplo, la información es clave, y, por ejemplo, la empresa, los gerentes manejan toda una serie de informaciones y le da al sindicato una migaja de información, que es por ley, claro, ahora se mejoró supuestamente, pero aún así estamos al debe. Entonces, los sindicatos, los trabajadores están ciegos en lo que puede ser el valor de su trabajo. Tienen que buscar y realmente convertirse en unos economistas, contadores. En ese aspecto yo creo que es súper importante organizaciones como la nuestra, como la Confederación. Las confederaciones, porque tenemos sindicatos que son pequeños, que no tienen recursos, nosotros tenemos que aprender a utilizar las herramientas que usan los empleadores de economía de escala. Entonces, muchas veces sindicatos no tienen la capacidad de contratar a un economista o no saben cómo buscar la información que requieren, que muchas veces está disponible en alguna parte, en un sitio web, pero no saben cómo desarrollarla, cómo sacarla, Pero claro, cuando uno llega a esa información no la puede entregar. Entonces yo creo que el tener confederaciones, federaciones que tengan mayores recursos y que permitan entregar y pasear la información a la base, así que a sindicatos más pequeños, vamos a ir empoderando a los dirigentes sindicales con mayor capacidad de información, con mayores herramientas técnicas de planificación, de estrategia. Y pensando país.
pensando, digamos, en amplio, digamos, no en el sindicato, en la empresa De todas reducido, sino maneras, que exacto. hacia los beneficios Sí. de los Así trabajadores. es. Yo quería no salirme del tema de las cartillas de Ya. Fundación Sol, porque está totalmente ligado. Una de las cartillas que ustedes sacaron era sobre la reparto de utilidades. Y ahí era muy interesante. La participación de los trabajadores en la De la empresa, que es un participa- poco más amplia, porque Claro. en el fondo, bueno, por el espacio no pudimos desarrollarlo más, pero en el fondo hay dos tipos de participación. Un tipo Claro. que es la participación solamente en las utilidades y otra parte de la participación en las decisiones de la empresa. Claro. Nosotros está vedado eso por un artículo del Código Laboral, que dice que el sindicato, los trabajadores no pueden negociar ningún elemento que tenga que ver con la facultad de administración. Claro. Claro. Entonces solo nos queda el derecho de participar en las utilidades, Que que también está bien reducido. está súper reducido y se calcula entonces la utilidad para los trabajadores distinta de la utilidad para repartir los beneficios a los accionistas. Claro. Y es un abismo, además. Así es. Y por otro lado, también en esa misma cartilla señalamos que la ley chilena permite que una empresa que debe repartir el 30%, porque hay que decir, esa es la norma, pero permite que pague una gratificación garantizada de 4,75 ingresos mínimos mensuales, y eso se estipula como que ya hubiera cumplido Claro. con la norma. Claro. Pero para las grandes empresas eso es un chiste. Claro, el ejemplo del Banco Chile es pero crucial, porque aquí habla en la misma cartilla Sí, se plantea, dimos un par de casos. claro, se plantea, digamos, que los trabajadores por el ejercicio del año 2020, cada uno de los trabajadores de Banco Chile debió haber recibido, si de haber estado efectiva, digamos, este reparto de utilidad del 30%, 10,5 millones de pesos por concepto de pago de utilidad. Eso es impensable. ¿Cuánto recibieron? ¿Al 4,75? No, exacto, nos paga la gratificación garantizada, ¿sí? Y además ocupamos una cierta cantidad de dinero para pagar bonos de productividad, que ya casi no existen de productividad, porque ahora el 70% de la masa laboral del Banco de Chile tiene incentivos comerciales. Ya casi todo el mundo es comercial, todo el que está de cara al cliente tiene incentivos, tiene un sistema trimestral que lo maneja el empleador a su antojo, que pone las condiciones, modifica cuando quiere, porque no está regulado. Las comisiones están reguladas, pero estos sistemas de incentivos no están regulados en la ley. Oye, eso es muy interesante. Entonces, claro, lo que hemos logrado interpretar y entender que ellos generan una bolsa de dinero, y en base a esa bolsa después... Ven cómo la reparten. Exacto, ven, hoy día existen sistemas tecnológicos, algoritmos que permiten determinar cuánto es lo que yo quiero, lo que tengo que poner en la meta que le tengo que asignar a cada trabajador para asegurar de que no más el 30% gane. Bueno, pero eso permite que todo el mundo... es una caja negra. Nunca se llega a ser... No, nunca, y además tú haces que el 100% de las personas quiera llegar allá. Todo, entonces la meta se la suben. Y es más bien una zanahoria, ¿no? Y es súper perverso, porque porque al principio te lo venden como un incentivo. Tú quieres ganar más, tú tienes la posibilidad de ganar más, te lo venden con incentivo, que al final se convierte en una obligación. Porque cuando tú vas, por ejemplo, te ponen un ranking, lo pegan en la muralla, un ranking de los que van primero, segundo, siempre hay primero y siempre van a haber último. Pero el estrés que le generas a los que van últimos, no, nosotros hemos podido determinar que gran parte de las enfermedades mentales en el Banco de Chile en general, de las personas que tienen este tipo de metas, están determinadas por el tema de incentivo, porque además de que no está cumpliendo, sabe que si no cumple 2 o 3 veces o 3 trimestres, va a estar bajo la mira del jefe. Va a estar y te van a despedir, entonces es angustiante. Yo creo que hay cosas que hay que modificar. Y volviendo al tema de la gratificación, efectivamente, uno entiende el oriente sindical, lo que hay pequeñas empresas que no saben, que no tienen garantizada la gratificación, que no tienen utilidades, perdón. Entonces, claro, se creó el artículo 50, aparte 47, para que pudieran garantizar, tomando el riesgo del empleador de que si la empresa obtenía más que eso, o sea, menos que eso, podía pagar más. Al final, los trabajadores salían favorecidos, pero no eran para que los bancos, los bancos, las mineras, las grandes empresas, los holdings, exacto, estén pagando gratificaciones garantizadas. Eso es una vergüenza, es un abuso, y esas cosas son las que tenemos que modificar y cambiar. Así es. Marco, te quería preguntar, en marzo ustedes enviaron una carta pública también referente
pago de utilidades. ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos un poco. Sí, le mandamos, porque nosotros, nuestro interlocutor directo debería ser la Asociación de Bancos, la confederación con la Asociación de Bancos, y consideramos que era prudente, a raíz de todo lo que ha pasado, la inflación, que ha golpeado tan fuerte, que ha golpeado tan fuerte a todos los trabajadores en general, y viendo las tremendas utilidades que han obtenido los bancos, porque cuando cercano al 20%, increíblemente, cuando todo el mundo pierde, los bancos cuando más ganan. Entonces, entendiendo la inflación le está yendo, pero es como un Exacto. anillo al dedo a los bancos. Exacto, entonces nosotros consideramos importante mantenerle una carta a la Asociación de Bancos, haciéndole presente que considerábamos oportuno en esta oportunidad que el banco repartiera las utilidades, ¿cierto? Y que por último entregara un bono que compensara y que ayudara a que las personas pudieran enfrentar esta situación de aprieto económico. Además, justo con eso le pedimos también que frenaran los despidos, porque si hay algún área de la economía que tiene tantos recursos para automatizar, para innovar, para incorporar tecnología en los procesos que significan posteriormente despidos, desplazamiento de la clase trabajadora, y que está impactado el cierre de sucursales, y que muchas otras cosas más van a venir, porque sin duda, como te digo, la incorporación de las fintechs, que son estos emprendimientos tecnológicos que van comiendo cada uno de los espacios de la banca, van a impactar directamente en el empleo bancario. Entonces le pedimos, entendiendo que ellos estaban muy bien, ganando mucho dinero, que suspendieran los despidos, porque distintas maneras nosotros creemos que debe haber reconversión, ¿vale? Y no hemos visto por ninguna parte que ningún banco, que se sepa, esté trabajando la reconversión ya de los puestos de trabajo que van a ser absorbidos por la tecnología. Y lo otro que le pedimos también a la asociación de bancos es que ya aplicaran las 40 horas, la jornada de 40 horas. Hoy día con la tecnología, en la pandemia, se demostró que perfectamente se podían trabajar menos horas, por lo tanto, si estoy ganando tanto, puedo perfectamente incorporar toda la tecnología, los canales que la banca tiene para dar servicio a los clientes, hoy día juegan en favor de poder facilitar que las personas trabajen menos horas y tengan mejor calidad de vida. Tuvimos la primera carta, no tuvimos ninguna respuesta. Enviamos la segunda carta con las mismas solicitudes. Tuvimos una respuesta finalmente de José Mena, que es el presidente exacto de la Asociación de Bancos, y donde nos termina diciendo lo que nosotros varias veces hemos ido a su oficina, hemos tenido conversaciones y nos han dicho, cuando hemos planteado temas que afectan directamente al sector de la banca, nos ha pedido que ellos no tienen facultades para obligar y para incidir en el resto de esos asociados para que tomen ese tipo de decisiones. En esta oportunidad... Son un club de conversación de los banqueros solamente. Exacto. Claro, así que, se juntan para comer galletas. Así que en relación a esa respuesta, nosotros buscamos los estatutos de la Asociación de Bancos y él dice que efectivamente ellos sí pueden y son interlocutores válidos. Así que uno puede determinar que no ha sido nunca la voluntad de ellos de hacerse cargo de... ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, porque si hay un sector, vuelvo a reiterar, que también están los mineros, pero el sector financiero tiene los recursos para generar una muestra de una relación sindicato-empresa que con todas las condiciones que lo trabajan. Exacto, claro. Y tienen los recursos, vuelvo a insistir, tienen la infraestructura, tienen el talento, tienen profesionales que trabajan permanentemente y que podemos implementar una negociación ramal desde hoy, porque existen las condiciones. Podemos generar vínculos de acercamiento de tal manera que si hay una voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores, las podemos y estamos en condiciones de hacerlo. Pero no hay voluntad, entonces apelamos nosotros a ese... Pero sin duda los sindicatos van avanzando. Valentina, ¿cómo hacer que el trabajador se empodere y se crea que su trabajo vale? ¿Y cómo afecta también la baja sindicalización en la recuperación de mejores condiciones laborales? Lo que hablaba Marco no es ajeno. En Walmart, la tercerización, la subcontratación, para decirlo, no enredar, la subcontratación y la robotización ha calado muy fuerte en la pérdida de empleo. O sea, 5.000 cajeras a nivel nacional despedidas, porque ahora ponen una cajera polifuncional, operador de tienda, como lo quieran llamar, igual afecta. Aún así, la sindicalización en Chile es baja. ¿Cómo hacer? ¿Sabes qué, Miriam? Tengo la impresión de que la palabra no es que sea baja, cerca del 20% de sindicalización nos deja igual, no sé, parecidos a España o a otros países. 20%, claro, subió 20%. Sí, estaba baja.
creo que el mayor problema y el problema más estructural tiene que ver con la pluralidad de sindicatos en un mismo espacio. Porque tanto en la banca como en el retail hay una alta sindicalización, de hecho mucho más alta que el 20%. Sí, El 20% es nacional, es como mezclando minería con el 60% con agricultura, que es cerca del 6%. Entonces hay una heterogeneidad por rubro, pero si tomamos estos dos casos, vemos que hay una alta sindicalización, lo mismo que en tiendas de, o sea, bueno, en retail en general, supermercados, tiendas de departamento, etcétera. Pero ahí, en estos últimos 30 años, hay la multiplicidad de sindicatos, la multiplicidad de federaciones. La fragmentación. Fragmentación, justamente. Y eso, las disputas intersindicales restan mucho poder. Y también, desde un cierto punto, podríamos decir que desincentiva al trabajador o trabajadora que ve estas disputas, entonces no entiende bien por qué una organización que debería ser pro trabajadores, pro sus intereses, es como, ay, ¿a dónde me meto? ¿El que me da el bono más alto? Porque finalmente termina siendo una decisión como que estuvieran comprando un servicio, ¿no es cierto? Buscando un seguro de vida, qué sé yo, un producto, pero no. Estamos hablando de la mejora de las condiciones. Y tú me dices, claro, estamos frente a la automatización, a cómo las empresas están viendo maximizar sus utilidades, despidiendo, y lamentablemente no vemos que haya una capacidad para integrar esos intereses. Escuché en todo caso que en Walmart hay una unión que está tratando de generarse entre algunos sindicatos, pero aún así también hay sindicatos nuevos que surgen. Entonces, como que ahí... Pero nuevamente es como la norma está hecha para que se generen todo esto. Por supuesto, finalmente, por supuesto, el plan laboral así lo dijo, así lo pensó José Piñera, que se formen todos los sindicatos que se puedan formar en un espacio. Es que él ya lo veía, él ya veía que iba a ser un mecanismo de control porque van a estar disputándose. Las mismas empresas patrocinan la fragmentación. También tienen sindicatos aguachados, generan, ay, te voy a dar a ti esto. Y esas cosas, esas disputas estériles, hay que ponerle mucho ojo, porque ahí se necesita una voluntad y una grandeza de parte de los dirigentes y dirigentes sindicales para atender ese punto. O sea, ¿cómo se pone coto, cómo se pone fin a una circunstancia que, como decía, 30 años, por lo menos, 30, 40 años lleva, y ahora a puertas de una nueva constitución, un nuevo modelo de relaciones laborales, tiene que acabarse? Porque ya basta el sindicato pequeño, ya basta el sindicato de 40, 50 socios. Y tenemos que ser capaces de unirnos. Me recuerdan las palabras del profesor Ugarte, que cuando le preguntábamos referente al tema del trabajo en la nueva constitución, él decía, yo me preocuparía más si el nivel de los sindicalistas estará acorde a la nueva y siempre me retumban las palabras de él en la cabeza. Me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque esto tiene que ser un llamado de atención a los dirigentes sindicales. Totalmente. Y a los trabajadores para que elijan bien. Eso mismo iba a seguir con la pregunta de Miriam, porque tú preguntabas también, onda, ¿qué pasa con lo y las trabajadoras? ¿No es cierto? ¿Cómo llegar o qué pasa con la sindicalización? Yo te decía primero, el problema no es la baja sindicalización per se, porque hay países donde hay, digamos, no alta cobertura de sindicalización, pero los sindicatos son muy activos y convocan a gente que puede no estar afiliada, pero pueden convocar a marchas masivas, etcétera. Entonces, la afiliación no es necesariamente la única herramienta para movilizar, para generar un análisis. O sea, tú puedes hacer un análisis del sector, y porque en Europa, por ejemplo, el sindicato se piensa así, es de la clase. Es de la clase general y tú actúas por todos los y las trabajadoras, estén o no estén afiliados.
eso genera otros problemas, pero digo, eso hay que tenerlo en mente. Y por otro lado, creo que hay que tener esta mirada muy, muy estratégica de las organizaciones sindicales para intentar comprender cuáles son las necesidades de los y las trabajadoras y hablarles desde ahí, y desde un lenguaje que se pueda, que pueda volverse muy cercano. Yo creo que a veces los asuntos sindicales que mezclan, claro, mucho contenido de derecho y de economía, a veces terminan siendo unos dialectos en los cuales no estamos hablando de cosas vitales, no estamos hablando de vida digna, de construcción de anhelos compartidos, de solidaridad. Entonces también hay que hacer ahí una mezcla entre la preparación técnica que necesita el dirigente para estar en una mesa y discutir con el empresario o con el dueño, digamos, de la empresa, y también hablarle a los y las compañeras con un lenguaje cercano y que interprete. Sí, yo quería complementar, yo creo que tocaste un punto. Yo creo que además el modelo que es imperante en este país es una tremenda pega. Una tremenda pega. Nos convirtió en seres completamente individualistas y materialistas. Entonces sí, si hay una gran dificultad en el sindicalismo es producto del individualismo, gran parte. Es que hoy día busca la afiliación de acuerdo a quién me va a aportar económicamente la afiliación. ¿Qué regalo? Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, ¿qué regalo me regalan? ¿Qué regalo me van a entregar ustedes? Más que qué sindicatos son. Pero ahí, Marco, hay que también ser conscientes de que la formación a la clase trabajadora en general, que era una a priori durante los años 50, 60, 70, que partía desde el sindicato, desde el partido también, obviamente, porque había una imbricación muy fuerte entre ambos, entonces estaba activa. Y yo creo que hay que pensar en que el sindicato hoy en día, desde los últimos 30 años, se convirtió en algo muy ¿cómo decirlo?, muy técnico, ¿no es cierto? Negociar, todo el rato negociar. Y eso es complejísimo. Participar en juicio, ir a la DT. Entonces, todo el rato haciendo esas cosas, y cuando es la perspectiva. Un sindicato de trámite. De trámite. Y cuando piensa, por ejemplo, en hablarle al trabajador, en formarlo en temas políticos, en que deje de temerle a la política. Además eso se ha instalado, o sea, simplemente los sindicatos, o sea, hablan de que no, esto es política, no me meto, y esa despolitización de los trabajadores ha sido un tremendo favor a esta debilitamiento. Es que por eso te digo, Marco, hay una cultura individualista que se impuso sangre y fuego, pero hay que decir que tenemos herramientas para contraponernos. Entonces no hay que pensar que porque la hegemonía tiene esa característica sociocultural, cultural principalmente, que se impone, es que nosotros no podemos tener herramientas de contracultura. Entonces yo creo que hay que valorar esas herramientas de contracultura, hay que darles un nuevo significado, hay que crear nuevas herramientas. Yo valoro muchísimo, por ejemplo, de la Confe Bancaria, la pega que hacen con el diario, y que lo salgan a repartir. O sea, me parece que, porque hacen una pega virtual, digamos, por internet, por sus redes, pero también salen a la calle y tienen esa... Los dirigentes salen a conversar. Entonces, yo creo que hay que volver a eso, hay que reinterpretar, y probablemente nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas que nos sirven, pero así se hace, ensayo y error. Yo comparto, y de hecho tenemos un tremendo desafío tecnológico, hoy día con la gente teletrabajando, de qué manera llegamos a trabajadores, entonces vamos a tener que aprovechar esta tecnología a buscar los canales de comunicación que nos permitan transmitir nuestro mensaje. Pero yo cuando hablaba de que había hecho muy bien la pega, justamente tiene que ver con el plan laboral, con que haya criminalizado, que haya demonizado el sindicato, ¿no? Porque uno hablaba del sindicato y era hablar que comunista, inmediatamente comunista, y era contrario a la empresa. El trabajador no, yo no quiero nada saber con el sindicato. Y cuando hablamos de materia legal, hay gente que toma la decisión de sindicalizarse. Si el trabajador sabe que el empleador despide al trabajador. Claro, uno puede decir, sí, no, pero yo lo puedo demandar y lo van a castigar, ¿cierto? Y van a pagar una sanción económica. Pero el trabajador está despedido. Entonces, esas cosas inhiben automáticamente la participación sindical.
no hay una transparencia. No hay Pero una- todavía hay bancos, o sea, sabemos de que existen bancos que benefician a los trabajadores que no están sindicalizados. No, de todas También, maneras, o sea, sí, también, o sea, todavía hay una Hay cosa, múltiples digamos, practicantes sindicales, Claro. yo creo que ahí también, obviamente, que es un tema Sí, importante. bueno, al menos yo debo dar a reconocer que en nuestro banco, al menos eso no ocurre, no, eso no ocurre. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que decimos tenemos 80% de participación, tal vez por los intereses económicos del bono de término, porque ya tenemos un beneficio que se llama el cupo sindical, que permite que las personas que tienen más de 11 años, nosotros le daríamos un cupo y le pagan todos los años. Eso ha incidido en que, pero yo también creo que los dirigentes debemos tener, hoy día debemos prepararnos mucho más, debemos entender hacia dónde va. Yo siempre trato de pensar hacia el futuro, ¿qué deviene para el futuro? ¿Qué nos depara? ¿Cuáles son los cambios, las transformaciones? ¿De qué nos tenemos que preocupar? Eso nos da bastante resultado, que tratamos de que la CONFE lo vaya aplicando. Y lo otro, que yo creo que los dirigentes también hemos aprendido bastante, es que tenemos que aprender a entender lo que hacen los trabajadores. Porque una vez que uno entiende lo que hace y el trabajo que desarrollan, tú permites saber de qué manera lo puedes ayudar. Ujú. Porque si no te involucras directamente y pasa, efectivamente, como decía la Valentina, preocupada de los temas legales, no sé, del regalo de fin de Encerrados en la año. empresa nomás. sí. Claro, no vas Y a es tener mucha idea. pega. Exacto, y la gente no entiende, la gente no le ve la importancia al sindicato. Nosotros cuando hemos aplicado, cuando la gente ha ido que nosotros entendemos, cuando hablamos del mismo lenguaje sobre lo que hacen, ellos inmediatamente te validan, sienten de que tú sabes cuáles son los problemas que tienen, las dificultades. Cuando no ocurre, lógicamente uno entiende, bueno, ¿de qué me sirve estar si ni siquiera me van a poder ayudar? Bueno, Entonces, un desafío para estamos la ya con comunidad. el tiempo, ya terrible, el tiempo implacable, pasó. el implacable es más feroz, dice una canción, pero es importante este tema, porque sobre todo la responsabilidad del dirigente sindical, pero también de los trabajadores de elegir, de fortalecerse, de involucrarse, de desechar a los dirigentes corruptos, que está lleno, digamos, Totalmente. y también fomentado por la empresa, fomentado Oye, por... pero ahí también tenemos un desafío. Nosotros hemos tenido problemas, que en más de una ocasión hemos sabido. Es que, claro, cuando no hay una profesión que diga dirigente sindical, Claro. todos nacemos, ¿cierto?, de distintas maneras. A uno lo invitan, otros Sí. sienten que tienen, desde que ingresan, claro, es vocación. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ha pasado que dirigentes nuestros que se han sentido postergados económicamente, porque sienten, saben mucho, aprenden mucho y quedan estancados y ven que sus padres van avanzando con nuevos cargos, con nueva renta, y uno va quedando postergado. Claro, no solamente frustra, y muchas veces tenemos potenciales dirigentes sindicales muy capaces que después quedan frenados y se quedan en el status quo porque ven que económicamente no. Entonces yo creo que el cambio efectivamente en el futuro, creando organizaciones poderosas, como uno espera que tener organizaciones sindicales, va a haber esta discusión de que los dirigentes sindicales sean profesionales, tengan una capacidad, que no todas estas limitanzas vayan en contra de lo que es Así la capacidad es. de los dirigentes sindicales. No, tenemos que terminar. Da para mucho más. No, Así tiene Da que- que para ser mucho saludable. más, o sea, ahí tira una bomba, ahí una Sí, discusión que... sí, no, Ahora, algo que nadie quiere abordar. ¿sí? Ah, No, sí. nunca lo quiero abordar. Nos despedimos. Bueno. Así que gracias Valentina, gracias Marco. No, a usted, hoy fue un placer. Un placer Muchas hacer gracias este por programa. compartir aquí debate social.